Gloria al Señor. Entonces vamos a compartir un tema en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo del 3 al 4. Ayer, ¿verdad?, compartí en el grupo familiar, compartí un tema, ¿verdad?, acerca de la doctrina cristiana que nosotros tenemos, ¿no? Entonces voy a continuar con el tema. En primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo 1, versículo 3 y 4. Se puede decir que es continuación o está relacionado, ¿verdad? Porque si llegaron al grupo, esa es continuación. Primera de Timoteo, en su capítulo 1, versículo del 3 al 4. Dice la palabra del Señor: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, me presento delante de ti, pidiéndote que me guíes por medio de tu Espíritu Santo y que esta palabra sirva para edificación de tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Voy a compartir el tema: la doctrina de las sectas. La doctrina de las sectas. Ayer definía, ¿verdad?, qué es doctrina. Siempre, ¿verdad?, encontramos incluso el nombre de iglesias que se llaman sana doctrina o iglesia de sana doctrina. Entonces también, ¿verdad?, siempre escuchamos que dicen: no, yo tengo sana doctrina. Y nosotros tenemos la sana doctrina y enseñamos sana doctrina, ¿no? Entonces, ¿qué es doctrina? Dijimos ayer que es un conjunto de creencias o un grupo de creencias. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos una doctrina, entonces es un conjunto de creencias. ¿Por qué, verdad? Porque creemos en algo. Tenemos definida nuestra fe. Pero, ¿verdad?, primero, ¿verdad?, como es el tema, es la doctrina de la secta, es decir, en qué cree cada religión. Les comentaba también, ¿verdad?, creo que fue el tema anterior, en que una persona, ¿verdad?, muy devota católica, me dijo: ¿por qué ustedes no se unen? ¿Por qué ustedes no agarran y se unen todos, ¿verdad?, los grupitos, todas las iglesias que hay, y hacen una mega iglesia, ¿verdad?, y se reúnen todos? Simplemente porque no creemos en lo mismo. Simplemente porque Dios nos ha puesto donde Él quiere que estemos, ¿no? Pero también por cuestiones doctrinales. Entonces, nosotros como iglesia cristiana tenemos una doctrina, o sea, tenemos una fe establecida, tenemos un credo. Y cada iglesia de manera particular tiene una doctrina, se creen en algo. Y vamos a ver primeramente, número uno, ¿en qué creen los mormones? ¿Verdad? Los mormones, ellos tienen un libro aparte de la Biblia, usan, ¿verdad?, un libro llamado el Libro de Mormón. Ellos dicen que el ángel Moroni le entregó las tablas de oro a José Smith. Entonces, de manera muy astuta, ellos utilizan la Biblia como un anzuelo para capturar, ¿verdad?, a los cristianos, a los creyentes, y después ya le hacen a un lado la Biblia y luego le empiezan a enseñar con el Libro de Mormón. A mí me llegaron, ¿verdad?, a dar enseñanza una sola vez,
Y he platicado con ellos en 2 o 3 ocasiones, ¿no? Me visitaron y de hecho establecieron una cita y me dijeron, mire, le vamos a visitar y todo, con gusto, ¿no? Y luego me citaron, ¿verdad? Romanos, ya que dice el apóstol Pablo, que a los que amó a sí mismo predestinó, ¿no? Y ellos me dijeron, ¿verdad?, que creen en la reencarnación. Cuando ellos me dijeron acerca de la reencarnación, yo les dije, ¿en dónde viene? No, que viene en la Biblia, léanlo. Y les dije, no, esto una cosa es la predestinación y otra cosa muy distinta es la reencarnación. Entonces ellos creen que nosotros, como seres humanos, antes de nacer, creen que fuimos espíritus que anduvimos en el cielo, ¿verdad?, en las nubes, y que ahí, ¿verdad?, en los lugares celestes, los lugares celestiales, ahí que anduvimos, ¿verdad?, como sopilote, ¿verdad? Ahora sí que mirando a ver dónde hay un cuerpo para aterrizar, ¿verdad? Y que en el momento que ven a alguien que van a nacer, ¿verdad?, ahí aterrizan y ocupan ese cuerpo. Se creen que tuvimos una vida pasada y que se va perfeccionando, ¿verdad?, a través de su religión, de morir y reencarnar. Entonces, les dije que eso, ¿verdad?, es antibíblico, que la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, ¿no? Aparte de ello, utilizan, ¿verdad?, un pasaje de la Biblia y luego le ponen el libro de Mormón y le empiezan a dar las citas bíblicas. En 2 o 3 reuniones le hacen a un lado la Biblia y solamente le enseñan el libro de Mormón. Pero la Biblia dice, ¿verdad?, en Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 10, es lo que el apóstol Pablo habla de las diferentes, ¿verdad?, doctrinas. Gálatas está después de Corintios. Capítulo 1, versículo del 6 al 10, dice así el apóstol Pablo, ¿no? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes he dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo, verdad? Que si un ángel del cielo, y cuando habla, ¿verdad?, de un ángel, ya sea con apariencia varonil o femenil, ahora sí que si alguien viene del cielo, ya sea con apariencia de hombre o mujer, pero viene y trae algo diferente, si viene y anuncia algo diferente al evangelio de Cristo, dice sea anatema, es decir, sea maldito. Entonces, ¿por qué, verdad? Que no hay otro evangelio. Dice, no hay otro evangelio, nada más hay uno. Entonces, por lo tanto, nosotros en automático, ¿verdad?, decimos, bueno, si alguien trae una Biblia diferente, o trae un evangelio diferente, o unas buenas nuevas diferentes a las que ya están establecidas en la Biblia, sea maldito. Entonces, nosotros, ¿verdad?, simplemente, como dijo Pablo a Timoteo, que si alguien viene enseñando diferente doctrina, pues que nosotros nos apartemos. Entonces, por eso es que nosotros no podemos ni debemos de creer, ¿verdad?, en una doctrina diferente. Pues que se le dio un ángel del cielo y el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
Y si un ángel del cielo viene y trae un evangelio diferente, es porque no viene de parte de Cristo, no viene de parte de Dios, sino de parte de Satanás. Entonces, es verdad una iglesia totalmente satánica, ajenas al evangelio, y vienen con la finalidad de pervertir el evangelio de Cristo. Número 2, los testigos que no son de Jehová. Entonces ellos, ¿verdad?, dicen que son el nuevo pueblo de Dios y que han reemplazado a Israel, que ellos son los israelitas espirituales. Y en un principio, ¿verdad?, o en años anteriores, ellos venían buscando, ¿verdad?, completar un grupo de 144,000 elegidos. Entonces ellos decían, miren, es que nosotros, ¿verdad?, somos los elegidos, somos los 144,000 que vamos a gobernar con Cristo. Pero de repente cuando rebasaron la membresía, ellos llevaban contabilizado cuántos miembros tenían, pero cuando rebasaron ese número, cambiaron la doctrina. Cambiaron en automático, dijeron, bueno, es que ahora son 144,000 nada más de los ancianos, ¿no? O sea, ya no de los que se congregan, ya no, ¿verdad?, de los congregantes, sino ahora nada más de los líderes. Pero dice el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 11, versículos 25 y 26, acerca de Israel espiritual. Romanos 11, 25 y 26. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Estamos viviendo en un tiempo de gracia, en el cual Dios endureció por un tiempo, endureció el corazón de Israel para que nosotros como gentiles pudiéramos ser salvos. Pero nosotros no somos israelitas espirituales. Ninguna iglesia Dios la ha mandado para reemplazar a Israel. Por el contrario, dice Pablo, que cuando todos los gentiles, cuando el total de los gentiles o la totalidad de los que vamos a ser salvos, seamos salvos, seremos trasladados al cielo y después todo Israel será salvo. Se va a llegar en el momento en el corazón de Dios, se va a volver de lleno a la nación de Israel y para que todos sean salvos. O sea, no va a haber israelita, ¿verdad?, que se pierda, todos se van a salvar cuando llegue ese momento. Así que es una falsedad de que alguna religión diga, nosotros somos los nuevos israelitas, o nosotros somos judíos espirituales, o nosotros somos el nuevo pueblo elegido de Dios. Es totalmente falso. Entonces, nosotros somos la iglesia de Cristo. ¿Es diferente? Pero nosotros somos el pueblo de Dios, pero somos la iglesia del Señor. No, ¿verdad?, que vayamos a reemplazar. Entonces, en Apocalipsis 7, versículo 4, habla de los 144,000. Apocalipsis capítulo 7, versículo 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Obviamente que si tú haces un pasaje de la Biblia, en automático tú eres nosotros. En el momento que dicen que somos israelitas espirituales, ¿verdad?, somos el nuevo pueblo, en automático, ¿verdad?, al decir que son hijos de Israel los 144,000, en automático dice que nosotros somos los nuevos israelitas, somos elegidos. Pero usted dice que son 12,000 de cada tribu. Y estos
estos 144,000 sellados son, ¿verdad?, hombres, varones, judíos, son hombres vírgenes que nunca se casaron, que nunca, ¿verdad?, han tenido una esposa o nunca han tenido una relación con una mujer. Son totalmente santos, son totalmente vírgenes y son, ¿verdad?, israelitas, 12,000 de cada tribu. Y que ellos van a ser los que van a predicar el Evangelio de Cristo durante la gran tribulación. O sea, nada que ver, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos son los elegidos para predicar durante la gran tribulación. Lo bueno es que no soy judío, yo no quiero predicar durante la gran tribulación, ¿no? ¿Por qué? Porque los que se queden a la gran tribulación se quedaron en la iglesia y se van a salvar si mueren decapitados en el nombre de Cristo, pero ya no van a formar parte de la iglesia. La iglesia, ¿verdad?, se va antes. La iglesia se va en el toque de la final trompeta. Entonces, ellos como judíos, como el corazón de Dios se va a volver a Israel, entonces ellos van a predicar durante la gran tribulación. Son los que se van a enfrentar al anticristo, ¿no? En Jerusalén va a predicar Moisés y Elías, y en el mundo entero van a predicar los 144,000 varones judíos, hombres vírgenes, que se van a enfrentar al anticristo. Entonces tienen una misión especial. No es, ¿verdad?, lo que predican los testigos que no son de Jehová. También, aparte de la doctrina, ¿verdad?, de la transfusión de sangre que ellos tienen, prefieren, ¿verdad?, que una persona se muera, pero dicen que no aceptan la transfusión sanguínea, ¿verdad? No, eso es pecado, ¿verdad? Y se basan en el Antiguo Testamento, en que Dios dio un mandamiento de prohibir comer sangre, ¿verdad? Entonces dio un mandamiento y dijo, no, está prohibido que se beba la sangre. Entonces, en el caso, ¿verdad?, de ellos, prohíben la transfusión. Son dos cosas muy diferentes, ¿verdad?, beberla y transferirla. Es totalmente distinta y con fines totalmente diferentes. Entonces, es algo que ellos tienen como doctrina. También dentro de su doctrina dicen que nadie va a entrar al cielo. Yo dije, yo nadie de ustedes, ¿no?, pero yo voy a donde esté el Señor, ¿no? Él fue a preparar lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos. Entonces, ellos, ¿verdad?, dicen que no. Y siempre, ¿verdad?, dicen, es que busquen un pasaje y le digo con gusto, ¿no? Entonces, ahí en Apocalipsis, en el mismo capítulo 7, pero versículo 9, dice, Apocalipsis 7:9, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces ellos dicen que nadie entra al cielo, pero el apóstol Juan dice que él vio una gran multitud que nadie podía contar. Y estaban en la presencia, estaban en el trono y estaban frente al Cordero. Él dijo sencillamente, ¿dónde está ubicado el trono de Dios? En el cielo. Entonces le digo, no, que nadie. Y aquí dice que una gran multitud estaba en el cielo. Entonces, enseñan, ¿verdad?, erróneamente. Enseñan erróneamente que nadie, ¿verdad?, va a entrar al cielo. Entonces, ¿verdad?, el tema, la doctrina de las sectas. Doctrina es un sistema de creencias, entonces creen en esto y en otro. Pero, ¿por qué, verdad? ¿Por qué no compartimos nosotros lo que ellos creen? Porque está errado conforme a la Biblia. Entonces, ¿por qué, verdad, creemos de que
de que no son el pueblo de Dios, porque Dios a Israel le va a dar la salvación total cuando la iglesia sea trasladada al cielo. Ahora, ¿por qué no son los elegidos los 144,000? ¿Por qué no son ellos? Porque los elegidos son judíos que van a predicar en el mundo entero durante la gran tribulación, ¿no? ¿Por qué no aceptar que su doctrina que nadie va al cielo? Porque la Biblia revela que una gran multitud de diferentes naciones, de diferentes tribus, de diferentes lenguas estaban en el cielo. Así que por ese motivo es que debemos de que la doctrina, ¿verdad?, del testigo de Jehová está errada. Número 3, adventista del séptimo día. Me preguntaba una persona hace rato que va en la combi, si era el séptimo día, y dije, no, soy pentecostés, soy el primer día, porque el domingo es el primer día de la semana, ¿no? Así es que, digo, nosotros somos del primer día de la semana. Generalmente los adventistas solo obedecen el cuarto mandamiento, el sábado, pero muchos de ellos, quizá un 99%, ignoran que la ley contiene 613 mandamientos. O sea, quizá algunos de ellos lo saben, ¿no?, pero muy pocos, quizá algunos líderes que han leído, pero la mayoría de ellos ni enterados, nada más se preocupan por un solo mandamiento, pero son 613 mandamientos. Si usted, ¿verdad?, quiere comprobarlo, googleo, ¿verdad? Y le gusta al Google ahí, ¿verdad?, ¿cuántos son los mandamientos de la ley? ¿O cuántos son los mandamientos de la Torah? Y le va a decir 613 mandamientos. Y tenían que cumplirlos al pie de la letra. Y hay mandamientos que nadie de ellos puede cumplir aunque quiera. Son, ¿verdad?, muy imposibles de llevar. Por ejemplo, yo no he sabido, ¿verdad?, quién de ellos guarde el año de reposo, ¿no? 6 años deberás trabajar, más el 7º año será reposo absoluto, ¿no? No he sabido, ¿verdad?, de alguien que guarde el año sabático. Tampoco he sabido de adventistas que viajen a Israel 3 veces al año, ¿verdad?, como marca la ley. Deben, ¿verdad?, como mandamiento de Dios, deben de viajar 3 veces al año, como mínimo, presentar en el templo y presentar, ¿verdad?, las ofrendas a Dios. Entonces son mandamientos muy difíciles de cumplir. Ahora, ni los propios judíos, ¿verdad?, la cumplen, porque son bastante difíciles. Salvo que los judíos, ¿verdad?, siempre tienen solvencia económica y pueden tomar el avión para viajar. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 versículo 10 que los que guardan la ley, los que viven bajo la ley están bajo maldición. Gálatas 3:10. Gálatas capítulo 3 versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y si usted, ¿verdad?, investiga, el libro de la ley contiene 5 libros. El libro de la ley se le conoce como la Torá o como el Pentateuco. Versículo 11 al 13 dice que la ley a nadie puede salvar, sino que solo Cristo salva. Versículo 11 al 13 dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, la ley a nadie
pudo salvar. O sea, es decir, que en el momento que dice que por la ley ninguno se justifica para con Dios, significa que nadie puede ser declarado justo delante de Dios por medio de la ley. O sea, nadie es justificado. Y si nadie es declarado justo, quiere decir que es culpable, que es injusto, que es impío. Entonces, nadie puede ser salvo por medio de la ley, sino que es a través de Cristo que nosotros somos salvos por medio de la fe. Dice Efesios 2:8. Adelante de Gálatas está carta del apóstol Pablo a los Efesios en su capítulo 2, versículo 8. Y dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces la ley no puede salvar a nadie, porque la salvación es de parte de Dios por medio de la fe y no por las obras. Es por el sacrificio de Cristo hecho en la cruz. La salvación para nosotros es totalmente gratuita, totalmente gratis para nosotros. El que pagó el precio fue Cristo, ¿no? Es como cuando alguien viene y nos da un regalo, ¿no? Oiga, le regala un celular, ¿no? Bueno, el que lo recibe no le costó nada, ¿no? Es gracia, ¿no? Pero la persona que se lo regaló tuvo que pagar, saber cuánto, ¿no? Dependiendo si sea de gama alta, medio o bajo, ¿no? Entonces, la persona que se lo regaló, ¿no? Fue y lo compró y lo pagó. Sí, a ver si lo pagó de contado o en paguitos, ¿verdad?, con altos intereses. En el caso de Cristo, Él a nosotros nos da gratis la salvación, pero a Él le costó precio muy alto, ¿no? Él pagó el precio muy alto por nuestros pecados, pero para nosotros es un regalo de parte de Dios. Entonces nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y la ley, ¿verdad?, tuvo su fin. Ahí mismo en Romanos 10:4. En Romanos capítulo 10, versículo 4 dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La ley tenía una finalidad: traernos a Cristo. En el momento que nos trajo a Cristo, cumplió su deber. Igualmente, Cristo, ¿verdad?, le dijo en el momento que predicaba, Lucas 16:16. Lucas 16:16 dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Está diciendo Jesús que la ley y los profetas tuvieron su vigencia hasta Juan. ¿Qué Juan? A ver, ¿de qué Juan está hablando el Señor? Juan el Bautista, ¿no? Entonces, hasta Juan el Bautista, la ley y los profetas eran vigentes. Después de Juan el Bautista, dice que el Evangelio es anunciado y la gente debe de esforzarse por entrar en el reino de Dios. O sea, ya no es la ley, ahora ya es la gracia, ahora ya es salvación por medio de la fe en el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, por ese motivo es que nosotros, ¿verdad?, no estamos bajo la ley y creemos que la iglesia adventista del séptimo día o los judaizantes, ¿verdad?, están equivocados. Entonces tienen una doctrina diferente y por lo tanto, ¿verdad?, nosotros estamos, ¿verdad?, en diferente doctrina de ellos. Nosotros seguimos a Cristo. Y por último, ¿verdad?, lo que creen los católicos romanos. Le decía también a una persona, ¿verdad?, ¿qué diferencia? Alguien dice, ¿verdad?, católicos, pero yo le digo, bueno, sean específicos, porque hay dos tipos de católicos:
católicos romanos y católicos ortodoxos. En el año 450, la Iglesia católica se dividió en dos. Entonces, un grupo, ¿verdad? Un grupo se quedó, ¿verdad?, siguiendo al Papa, y otro grupo decidió apartarse y obedecer a Dios y no obedecer al Papa, ¿no? Esa es la Iglesia católica ortodoxa europea, ¿no? En México, ¿verdad?, aquí no sé, ¿verdad?, no conozco ninguna iglesia católica ortodoxa, todas pertenecen a Roma, ¿no? Hubo un caso muy divulgado en televisión cuando el padre Alberto, ¿verdad?, lo captaron las cámaras de televisión con su esposa y 3 o 2 niños, ¿verdad?, en la playa, siendo él sacerdote romano, ¿no? Entonces la prensa ahora sí que le divulgó todo, ¿no? Y él lo que hizo fue que no lo pudo negar, ¿no? Si la prensa lo tenía bien ubicado y le comprobaron, ¿verdad?, que eran hijos de sangre de él. Entonces lo que él hizo fue cambiarse y se pasó a la Iglesia católica ortodoxa. Y como ahí los sacerdotes se casan, tienen sus esposas, tienen sus hijos. Entonces, la diferencia entre la católica romana y católica ortodoxa es que en unas practican el celibato, pero en las otras no. O sea, las otras son, como en el Antiguo Testamento, los sacerdotes se casan, tienen sus esposas y tienen hijos, ¿no? Es para diferenciarlo, ¿verdad? Entonces, en el catolicismo tienen, ¿verdad?, un montón de intercesores. Es decir, que ellos creen que van, ¿verdad?, a alguien y le pide a San Simón, y que San Simón le pide a San Pedro, y San Pedro le pide a María, y María le pide a Jesús, y Jesús le pide al Padre, ¿no? Entonces, enseñan una jerarquía, ¿verdad?, que siempre tenemos esa ideología. Obviamente, como seres humanos, tenemos una mentalidad humana, ¿verdad?, en que tenemos que escalar, ¿verdad?, una jerarquía de que quién está más cerca de Dios, pero que nosotros podemos pedirle al que está más cerca de nosotros, y de ahí le va a ir pidiendo a formar la cadena. Ahora, ¿por qué también hay infinidad de fiestas patronales, ¿no? Entonces, generalmente se acostumbran los altares en los cuales se tienen infinidad de ídolos, infinidad de santos, digamos. Está San Pascual, está San Isidro, está San Judas, está San Simón, San Chamaín, San ese, San el otro, ¿no? Y a cada uno le prenden sus velas, a cada uno le llevan sus flores, a cada uno le piden favores, a cada uno le hacen su fiesta, ¿no? Entonces, incluso creo que escuché por ahí hace tiempo una novela que decía cada quien su santo, ¿no? Algo así por ahí el título. Entonces, ¿por qué? Porque cada uno, ¿verdad?, le hace sus fiestas y le llaman fiestas patronales. Entonces, le rinden culto, le rinden adoración. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 10, es un pasaje donde Jesús, ¿verdad?, es tentado de manera directa por Satanás. Un enfrentamiento que Jesús tiene con el diablo, ¿no? Un enfrentamiento no de pelea, sino de tentación, ¿no? Entonces dice Mateo 4:10: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, a los judíos o a los israelitas, Dios les dio un mandamiento de que únicamente deberían de adorar a Jehová su Dios, y solamente a Él adorar, solamente a Él rendir culto, solamente a Él rendir tributo, solamente a Él rendir ofrenda, solamente a Él rendir diezmo, solamente a Él rendir ayunos, o sea, solamente al único Dios verdadero. Entonces, ¿por qué Jesús le dice eso al diablo? Porque el diablo estaba pidiendo adoración. Le dijo al propio Cristo encarnado, ¿verdad? Satanás le dijo:
si me adoras te daré todas las riquezas del mundo, ¿no? Te daré todo el poder, te daré el mundo en tus manos, ¿no? Solamente te arrodillas y me adoras. Yo le digo a Jesús, no, es que escrito está, nada más al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Entonces, ¿por qué nosotros no adoramos ni hacemos fiestas ni cosas patronales, ni santos ni vírgenes? ¿Por qué? Porque es contrario a la Biblia. Nos manda que solamente a Jehová nuestro Dios debemos de adorar y solamente a Él debemos de servir. Entonces, en obediencia a la palabra, ¿no? Es así que es mejor obedecer los mandamientos de Dios que las tradiciones del mundo. También en Apocalipsis capítulo 19, versículos 9 y 10, al final de la Biblia, dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 19, versículos 9 y 10. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ningún ángel que venga del cielo, ningún ángel que venga de la presencia de Dios, ningún ángel que sea enviado de Dios va a permitir que le adoren. Oye, y entonces los que se aparecen y tienen adoración son ángeles, sí, son ángeles caídos. ¿Con qué otro nombre se les conoce? Como demonios. Oiga, así de feo, sí, ¿no? La gente está adorando a los demonios. Oye, pero son ángeles, sí, son ángeles caídos. Pero ningún ángel que sea enviado de Dios, que esté en comunión con Dios, va a aceptar que le adoren. Este ángel que le dio la revelación a Juan no aceptó que le adoraran. El apóstol Juan, porque el ángel le mostró, ¿verdad?, todas las revelaciones de lo que iba a acontecer. Entonces, como ser humano y como acostumbrado, ¿verdad?, a la adoración, el apóstol Juan dice que se postró a los pies del ángel para adorar. Pero le digo a él, párate, ¿verdad?, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Consiervo quiere decir compañero. Somos servidores del mismo Dios. Estamos al mismo nivel. Trabajamos para el mismo patrón, ¿no? Pero le dijo, adora a Dios. Entonces, esto, ¿verdad?, tiene congruencia con lo que Jesús le dijo al diablo: al Señor tu Dios adorarás. Entonces, la Biblia, ¿verdad?, encaja perfectamente. También se repite lo mismo en el capítulo 22, versículo 8 y 9 y 10, y ahí mismo en Apocalipsis. Apocalipsis 22, versículos 8 y 9. Yo, Juan, el que oyó y vio estas cosas, y después que las tuve oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Por esa razón es que nosotros, ¿verdad?, nosotros no vamos a incluir, o no van a escuchar que incluyamos en nuestras oraciones, ¿verdad?, invocación a San Miguel Arcángel, a San Gabriel Arcángel, a San Judas, a San Felipe, ¿verdad?, San Rafael, ¿verdad?, que es otro arcángel que invocan en sus peticiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nada más debemos de adorar solamente a Dios. Ningún ángel del cielo, ningún ángel de Dios pide adoración. Entonces, los ángeles que piden adoración son ángeles caídos. Son ángeles que se rebelaron en contra de Dios. Sí, son ángeles, sí, pero caídos, ¿no?, que también se conocen con el nombre de demonios. Entonces, son demonios
que piden adoración y quieren robarle, ¿verdad?, lo que nada más le pertenece a Dios. Entonces, por eso nosotros nada más adoramos a Dios. No adoramos ningún ángel, ni mucho menos personajes que estén muertos. Y nuestras peticiones, o sea, nosotros no recurrimos a ninguna persona, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad?, no tenemos, ¿verdad?, como iglesia cristiana, de que vayamos a pedirle algo a San Simón o a San Pedro o a San Judas, ¿verdad?, ni a nadie de ellos. Son personas, ¿verdad?, que ya murieron, pero que tampoco están autorizados para abogar por medio de nosotros. En 1 Timoteo 2:5, si alguien se lo sabe de memoria, 1 Timoteo 2:5. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Son pasajes que nos debemos de aprender de memoria, ¿no? Dice 1 Timoteo 2:5, y eso marca en su Biblia, ¿no?, pero todos los pasajes que hemos visto. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Nada más hay uno autorizado, solamente uno, ¿verdad? No, los demás no están autorizados, los demás son piratas, ¿verdad? Pues los demás son piratas, no están autorizados. Nada más uno, solamente hay un intermediario entre Dios y nosotros, solamente es Jesucristo, no hay más. Oiga, y la gente que le pide a todos los demás están perdiendo su tiempo, están siendo engañados, y por eso es que no reciben respuesta, ¿no? Que la gente está pide y pide y pide y no recibe. Claro, ¿cómo le van a recibir? Están muertos. El único que murió y resucitó fue Cristo. Los demás están muertos, ¿no? Algunos están en el cielo, otros están en el infierno, pero están muertos. Entonces nada más hay un intermediario, nada más hay un abogado, nada más hay un intercesor, es solamente Cristo. Me preguntaron, ¿verdad? Bueno, y si ustedes, ¿por qué no le piden y por qué ustedes no le piden a la Virgen y no le piden a los santos? Y yo dije, porque yo le pido a Cristo y Él me da todo, ¿no? Ese día no quería pelear, ¿no? Entonces simplemente le contesté, ¿verdad? Es que yo le pido a Cristo y todo lo que yo le pido Él me lo da, así que no tengo necesidad de pedirle a nadie más. Sencillo, ¿verdad? No quise pelear. Entonces, ¿por qué? Porque hay gente que se ofende, ¿verdad? Se ofende, se molesta, ¿verdad? Y la verdad que no es con la finalidad de ofender a nadie, simplemente de predicar la verdad, predicar lo que está escrito en la palabra. Porque dijo el Señor, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os libertará, ¿no? También en Hechos capítulo 4 versículo 12, libro de los Hechos 4:12, lo que Pedro le dijo a los judíos, ¿no? Entonces Pedro le dijo a los judíos: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pues no hay otro nombre bajo el cielo, no hay otro más. O sea, cuando dice bajo el cielo es en todo el planeta Tierra, no hay otro nombre que es en que nosotros podamos ser salvos. No hay otro nombre al que debemos invocar o debamos invocar, es solamente el de Cristo. Solamente hay uno, Jesucristo, no hay otro. Oiga, pero es que hay más de 10,000 santos, ¿verdad? Sí, que no sirve para nada. Esos 10,000 y nada es lo mismo, ¿no? Solamente hay uno. No hay otro nombre bajo el cielo que Dios haya dado
para que nosotros podamos rogarle o pedirle que nos salve, solamente el de Cristo. También en el libro de los Hechos, capítulo 16, versos 30 y 31. Ahí mismo, ¿verdad? En Hechos, pero ahora vámonos al verso 16, capítulo 16, versos 30 y 31. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sencillo, ¿no? El carcelero de Filipo le dijo: señores, le dijo a Pablo, a Silas, a Lucas, él le dijo: bueno, señores, díganme qué debo de hacer para ser salvo, ¿no? Sencillo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa y toda tu familia. Pues, ¿por qué? Oye, ¿es en automático? No, es una promesa. Entonces, el primero que cree tiene la responsabilidad de predicarle a su familia para que también crean y sean salvos, ¿no? Toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesús es su Señor. Entonces, oiga, pero es que aquí dice que toda su casa sí, pero en el entendido de que la persona le va a predicar, que va a compartir las buenas nuevas de salvación, que le va a predicar a sus vecinos, que le va a predicar a sus primos, a sus hermanos, a sus tíos, sobrinos, que le va a predicar a su familia, para que también ellos conozcan a Cristo y sean salvos. No va a decir, bueno, que creyó uno, ¿verdad? Y era una familia de las antiguas donde vivían 300, ¿verdad? Y nada más uno creyó y los 300 ya son salvos. No es así. Si no, no dijera el Señor, ¿verdad? Y en aquel día del arrebatamiento estarán 12 en una cama durmiendo, uno se lo llevan y el otro se queda, ¿verdad? ¿Qué significa? Que la salvación es personal, ¿verdad? Que debemos de predicarle a la familia. Entonces, hay pasajes que nos enseñan muy bien que la salvación es individual. Pues nosotros creemos de que el único intermediario es Cristo, el único que nos puede dar la salvación es Cristo, y que por lo tanto nosotros no tenemos a ninguno más como intermediario, y por eso no adoramos, ¿verdad?, a ningún santo, a ningún ídolo, no adoramos a nadie más, porque el mandamiento es amar solamente a Dios. También dice el apóstol Pablo de que la gente que adora a las imágenes, que detrás de cada ídolo hay un demonio. Quienes actúan a través de las imágenes son los demonios. Las imágenes son como portales, ¿no? O sea, las imágenes son puertos de comunicación o portales de comunicación de los demonios. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Vamos a leer el versículo 19 en adelante. Versos 19 al 21. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versos 19 al 21. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Pero nosotros, ¿verdad?, automáticamente no adoramos, ¿verdad?, no veneramos, no poseemos ningún ídolo. ¿Por qué? Porque son portales donde los demonios se comunican.
Cuando una persona recibe, ¿verdad?, un santo, si la persona tenía problemas, después que meta un ídolo a su casa, entonces va a llevar el infierno a su casa. Entonces los problemas se le van a multiplicar. ¿Por qué? Porque son portales, o sea, se comunican a través de los ídolos. Son portales de comunicación o puertas de comunicación. Entonces, por eso es de que siempre, ¿verdad?, acostumbran a regalar santos, regalar vírgenes o regalar cruces, ¿no? Porque a partir de ahí los demonios se pueden entrar y salir sin ningún problema. Pero la casa donde he llevado un ídolo es prácticamente convertida en un infierno. Entonces los demonios harán y desharán con ellos. Y por último, ¿verdad?, los libros apócrifos. Entonces también nos dicen, ¿verdad?, que nosotros le quitamos libros a la Biblia, y yo les digo, no, ustedes tienen de mano. Entonces, depende de cómo se vean, ¿no? Ellos nos dicen, es que los evangélicos le faltan libros, ¿no? Y les digo, no, las de ustedes tienen de más. Entonces, los libros apócrifos, el mismo autor, ¿verdad?, de hecho, el libro de Macabeos es un buen libro histórico. Como libro de historia es bueno, ¿no? Y se lo recomiendo a que lo lean como libro histórico. ¿Por qué? Porque le van a narrar la historia del pueblo de Israel después del cautiverio hasta la venida de Cristo, como libro histórico, pero no como libro de fe. ¿Por qué? Porque el mismo autor dice que al final, ¿verdad?, del libro de Macabeos dice, y esto fue lo que yo pude escribir, y esto fue lo que se me vino a mi mente y les pude contar, ¿no? Otro de los libros, ¿verdad?, habla de un Nabucodonosor, ¿no?, pero que gobierna Nínive, ¿no? Y pues el libro de Daniel, pero nos dice que Nabucodonosor era rey de Babilonia. Entonces en automático es un libro figurativo, es una novela, ¿no? O sea, no es un libro inspirado por Dios. Otro de los libros dice que está basado en un cuento. Siempre, ¿verdad?, a la hora de leerlo, el escritor, ¿verdad?, dice, como introducción, ¿verdad?, dice que este libro, ¿verdad?, está basado en una novela, en un cuento, en una leyenda. Entonces, ¿por qué? Porque no fueron inspirados. Entonces nosotros, a la hora de leer, nos damos cuenta que no tiene, yo ya leí varios, no tiene nada de indicación. Entonces nosotros, a la hora de leer los libros inspirados por Dios, es palabra viva. Pero al leer los libros apócrifos, simplemente es una novela o un entretenimiento, o en el caso de los Macabeos es nada más informativo. Póngase de pie y oramos, que usted, ¿verdad?, aprenda cada día. Entonces, esto, ¿verdad?, es la doctrina de las sectas o doctrina de las religiones principales, ¿no?, las más conocidas. Quizá haya más, ¿no?, hay muchísimas más. Yo creo que hay en el mundo, ¿verdad?, hay como unas 3.000 religiones, ¿no?, pero las que están a nuestro alrededor, las más conocidas, las son estas. Y que usted, ¿verdad?, sepa qué es lo que creen ellos y por qué nosotros no tenemos esa creencia, y que usted pueda aprenderse las bases bíblicas para que cuando alguien le pregunte, oye, ¿y por qué? Porque la Biblia dice esto. Oye, ¿ustedes por qué no hacen esto? Porque la Biblia dice que no lo hagamos. Padre, te doy gracias por esta palabra, y te pido, Señor, que quede grabada en cada mente y en cada corazón, que sirva para edificación de tu iglesia, Señor, para que cuando alguien viene y enseña diferente doctrina, nosotros, Señor, podamos darnos cuenta, podamos, Señor, tener el discernimiento, tener el conocimiento de cuando alguien trae diferente doctrina, diferente enseñanza, Señor, a la que hemos recibido. Gracias te doy, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor.
y que cada día vayamos creciendo en madurez, creciendo en conocimiento, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos a alcanzar la madurez y estemos completamente preparados para toda buena obra. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pido, Señor, por la vida de cada hermano, cada hermana que se ha hecho presente, que seas tú, Señor, ministrando, que seas tú, Señor, sanando, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Pongo, Padre, delante de ti a cada uno de mis hermanos, cada uno de mis hermanos. Señor amado, en el nombre de la cadena, que seas tú, Señor, sanando toda enfermedad, que seas tú, Señor, quitando toda dolencia, quitando toda aflicción y toda angustia. En el nombre de Cristo Jesús, depositamos, Señor, todas las cargas bajo la planta de tus pies. Y nos declaramos libres en esta hora, Señor. Nos declaramos libres para darte toda la gloria, la honra y el honor. Gracias te doy, Padre, por la vida de mis hermanos. Y te pido que tú hagas con tus manos, Señor, y manda tus ángeles alrededor de ellos para cuidarlos y defenderlos. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, eterno Dios. Gracias te doy, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.